Hablemos de funciones. En JavaScript son prácticamente todo. La herramienta clave. En este análisis del capítulo 3 de Eloquent JavaScript, vamos a meternos de lleno en esto. Cómo las funciones no solo organizan nuestro código, o evitan que repitamos lo mismo una y otra vez. Lo más potente es que nos dejan construir un vocabulario nuevo, una forma de hablarle a la computadora en nuestros propios términos. Para empezar, me encanta esta cita de Donald Knuth porque nos pone en el estado mental correcto. Antes de volvernos locos con la velocidad y la eficiencia, es fundamental entender la estructura. Y adivinen qué, las funciones son, justamente, la columna vertebral de una buena estructura. Esta es la idea central de todo el capítulo, la que hay que grabarse a fuego. No pensemos en las funciones solo como un bloque de código. Pensemos que con ellas le estamos enseñando nuevas palabras a la computadora. Cada función es un nuevo verbo, una nueva habilidad que le damos al sistema. Esto hace que nuestro código se vuelva muchísimo más expresivo y, claro, menos repetitivo. Muy bien, vamos a desarmar esto. Para poder crear ese nuevo vocabulario, primero tenemos que entender las partes que componen una función, o sea, su anatomía básica. Ok, los parámetros, ¿qué son? Imaginen que son como los receptores en la puerta de entrada de la función. Son variables que viven solo ahí adentro, pero su valor inicial viene de afuera, de quien sea que llame a la función. Tomemos el ejemplo de square x. Esa x es el parámetro, es un espacio reservado. Cuando alguien escribe square de 5, listo, ese 5 aterriza directamente en la x para que la función pueda trabajar con él. Ahora, el cuerpo de la función, este es el cerebro de la operación. Es el conjunto de instrucciones, todo lo que está entre las llaves, que se van a ejecutar cuando la llamemos. Es, digamos, el programa en sí que contiene el valor de la función. Es lo que define qué hace exactamente esa nueva palabra que estamos creando. Y por último, la sentencia return. Esta es la voz de la función. Es la forma en que le comunica un resultado al mundo exterior. Cuando el programa se topa con un return, sale inmediatamente de la función y entrega ese valor. Ojo, si una función no tiene un return explícito, no es que no devuelva nada, devuelve undefined. Ahora, miren esto. Es que hay distintas formas de escribir funciones en JavaScript. La declaración es especial porque el lenguaje la eleva un concepto llamado hoisting, o sea que la podemos llamar incluso antes de que aparezca en el código. La expresión se comporta como cualquier otra variable. ¿Y la función flecha? Bueno, esa es la forma moderna, mucho más corta y directa, ideal para funciones pequeñas. Bien, pasemos a otro tema clave, cómo una función interactúa con el resto del programa. Las funciones no viven en una burbuja, existen dentro de un entorno y tienen reglas muy claras sobre a qué datos pueden acceder y a cuáles no. Hablemos de ámbito, o como se le dice en inglés, scope. Es básicamente el mundo en el que vive una variable. Las variables globales son como el aire, están en todas partes, pero las locales, las que creamos dentro de una función, solo existen en su propio pequeño universo. Y esto es fundamental para mantener el código ordenado y evitar que las funciones se pisen entre ellas. Y esto nos lleva a algo llamado ámbito léxico. Suena complicado, pero la idea es simple. Una función puede ver hacia afuera, hacia el ámbito que la contiene. En este código, la función ingredient está dentro de humus, por lo que puede ver y usar la variable factor de su padre. La visibilidad se decide por dónde está escrito el código. Esta capacidad de anidar funciones es súper poderosa. ¿Y cómo hace el programa para no perderse con tantas llamadas a funciones, una dentro de otra? Bueno, para eso existe la pila de llamadas o call stack. Funciona como una pila de platos. La última función que se llama se pone arriba de todo y es la primera en resolverse. Es la forma que tiene la computadora de llevar la cuenta y saber a dónde tiene que volver cuando una función termina su trabajo. Ya que tenemos las bases, vamos a explorar ahora las ideas que realmente elevan a las funciones, las convierten de simples herramientas a conceptos que nos cambian la forma de programar. Este es un punto de quiebre. En JavaScript, las funciones no son algo mágico y especial, son simplemente un tipo de valor más, como un número o un texto. Y esto significa que podemos guardarlas en variables, pasarlas como si nada a otras funciones y, como se ve en el ejemplo, hasta podemos reasignarlas. Esto nos abre un abanico de posibilidades gigante. Ahora,
Una pregunta que nos va a llevar a uno de los conceptos más interesantes de JavaScript. A ver, si una función crea una variable local y luego termina su ejecución, ¿qué le pasa a esa variable? ¿Desaparece para siempre? ¿Y si algo todavía la necesita? Analicemos este trozo de código del libro, que es genial. La función wrapValue crea una variable que se llama local y luego, atención, devuelve otra función. Y esa función que devuelve, lo único que hace es acceder a la variable local. Lo importante acá es que estamos llamando a wrapValue y guardando lo que nos devuelve, que es una función, en la variable wrap1. Y acá viene la magia. Esto es lo que se conoce como clausura o closure. La función que wrapValue nos devuelve no es una función cualquiera. Es una función que, digamos, se lleva una mochila, y en esa mochila guarda una referencia a su entorno de origen. Por eso, aunque la ejecución de wrapValue1 ya terminó hace rato, la función que guardamos en wrap1 todavía recuerda perfectamente que la variable local valía 1. Es como si las funciones tuvieran memoria. Otro superpoder, la recursión. En lugar de usar un bucle para repetir algo, una función puede simplemente llamarse a sí misma. Es una forma de pensar diferente, lo sé, pero para ciertos tipos de problemas puede ser una solución mucho más limpia y elegante que un bucle tradicional. Esta comparación lo deja clarísimo. La versión de la izquierda, la iterativa, usa un bucle for y una variable para ir acumulando el resultado. La de la derecha, la recursiva, define el problema en términos de sí misma. Básicamente dice, la potencia de un número es ese número por la potencia del exponente menos 1, y así hasta que llega a 0. Es más corta y para muchos conceptualmente más bonita. Con todo esto en la cabeza, el capítulo cierra con una reflexión. No se trata solo de que el código funcione, sino de cómo usar estas herramientas para escribir código que sea fácil de entender, de leer y de mantener a futuro. La filosofía aquí es la de hacer crecer las funciones. Empezar con algo chiquito, bien definido, y a partir de ahí construir. Como en el ejemplo de la granja del libro, que empieza con una función simple para poner ceros y de a poco evoluciona a una solución completa. Un buen tip: si cuesta encontrarle un buen nombre a una función, probablemente esté haciendo demasiadas cosas. Y acá llegamos a una distinción fundamental. Una función con efectos secundarios cambia algo fuera de sí misma, como imprimir en la consola. En cambio, una función pura es como un matemático, solo toma entradas y produce una salida, sin tocar nada del mundo exterior. Las funciones puras son muchísimo más fáciles de probar y de reutilizar en otros lados. El punto clave es este: una función pura es predecible. Si le das las mismas entradas, siempre, pero siempre te va a dar la misma salida. No hay sorpresas. Esto las convierte en bloques de construcción súper confiables y sólidos para armar programas complejos. Entonces, para resumir todo, las funciones son mucho más que un pedazo de código. Son el principal mecanismo que tenemos para abstraer, para construir vocabularios, para manejar la complejidad con el ámbito y las clausuras, y para escribir código más seguro y confiable al buscar la pureza. Y cerramos con una pregunta para seguir pensando. Aunque la idea de las funciones puras es genial, muchas de las cosas que necesitamos hacer, como mostrar algo en pantalla o guardar un archivo, son por naturaleza impuras. Entonces, la pregunta es: ¿cómo equilibramos la elegancia teórica de la pureza con las necesidades prácticas del mundo real?